Para comenzar, permíteme hacerte algunas preguntas. ¿Cómo reaccionas cuando ves en la calle a un joven con un corte de cabello extravagante, con aretes en las orejas, tatuajes? ¿Cuál es tu reacción? ¿Estarías dispuesto a compartir tu mesa con un vagabundo? ¿O a tu hija le aceptarías que en su círculo de amistad ella se relacione con una señorita o con una chica que se dedica a la prostitución? No sé cuáles sean tus reacciones, pero lamentablemente este grupo de personas que acabo de mencionar forma parte de un gran conjunto de marginados sociales y no son los únicos. Es más, a veces nosotros también hemos marginado a otras personas por la inclinación religiosa que tienen o porque cometieron algún delito. Sabes, el mundo no necesita de prejuicios. Lo que el mundo necesita es que nosotros observemos a estas personas tal como lo haría Cristo. Por eso repasa conmigo esta lección que titula Ver a las personas a través de los ojos de Cristo. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 3. Recordemos que la iglesia en este mundo tiene una misión y es la de predicar. Ahora, para alcanzar a todas las personas necesitamos verlas tal como Cristo lo hacía. Para entender este tema vamos a trabajar con 3 objetivos. En el primer objetivo vamos a comprender la necesidad de estar dispuestos al llamado que nos hace Dios de predicar. Y esto es muy importante. En el segundo objetivo estudiaremos que es necesario ver a aquellas personas que están cerca de nosotros y llevarlas a Cristo. Por último, tenemos que entender que todos tienen la misma oportunidad de alcanzar la salvación. Con estos 3 objetivos vamos a trabajar en este bosquejo. Muy bien, ahora acompáñame a desarrollar el primer objetivo. Debemos estar dispuestos a predicar, a cumplir la misión que Cristo nos encomendó. Cuando el apóstol Pablo llegó a Troas, nos dice en la segunda carta de Corintios, él reconoce que las puertas del evangelio fueron abiertas a las personas. Esta puerta, dice Pablo, las abrió Dios. Dios abre puertas y este punto, este concepto es importante que entendamos. Si nosotros llegamos hoy y estamos con todo el deseo de predicar, no dudemos de que Dios abrirá puertas. Siempre hay oportunidad de predicar el evangelio. No podemos cerrar nuestros ojos y decir no se puede. Sí, hay personas que quieren escuchar el evangelio. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Para ilustrar este ejemplo, la lección utilizó el caso de Felipe. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos en el capítulo 8, sabemos que Felipe se encontraba en una región y el Espíritu Santo le transporta hacia el encuentro con un eunuco. Ese hecho de transportar a Felipe no es algo obligado. Debemos de entender algo. Felipe estaba dispuesto a obedecer. Él estaba dispuesto de ir a donde Dios le comisionaba y por eso el Espíritu Santo lo utilizó. Cuando Felipe se encuentra con el eunuco, todos sabemos que le pregunta ¿qué es lo que estás leyendo? Y entiendes lo que lees. Y el eunuco le dice no entiendo de qué trata todo esto. Es muy importante el rol que juega la Biblia al momento de evangelizar. Y esto es un secreto que todos debemos de conocer. El estudio de la Biblia es fundamental para presentar el Evangelio. Felipe presenta a Cristo no solo por sus palabras, lo hace a través de la Biblia. ¿Cuál fue el resultado? El resultado de esa disposición de Felipe y del estudio de la Biblia, pues la ganancia de un alma. El etíope se bautiza al punto que prácticamente le pide a Felipe, bautízame, no hay nada que me impida. Y Felipe ganó un alma para el reino de los cielos. Eso es lo que Dios desea. Por eso en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu de Profecía escribe que debemos de trabajar en beneficio del hombre. Si nosotros ponemos nuestra parte, no dudemos que Dios abrirá puertas y gozaremos de la bendición de estar viendo
a personas que son rescatadas de las garras del pecado. Ahora pasemos al objetivo 2, ver a las personas que están cerca y llevarlas a Cristo. Recuerda que es importante estar dispuestos a predicar. Ahora todos nos relacionamos, todos tenemos a familiares, amigos que están cerca. Veamos el ejemplo de Andrés, este discípulo que no sabemos mucho de él por la Biblia, pero que nos dejó lecciones muy importantes. De Andrés aprendemos, por ejemplo, que cuando él se encontró con Cristo, lo primero que hizo fue buscar a su hermano Pedro. Juan capítulo 1 nos dice que contacta con Pedro y rápidamente lleva a Pedro a Cristo. Miren, Andrés comenzó a predicar prácticamente con su familia, prácticamente en el lugar donde él estaba. Otra lección que aprendemos de Andrés está en Juan capítulo 6. Cuando el Señor Jesús estaba predicando a más de 5,000 personas, Él se relaciona con un niño. Se habrá ganado la amistad porque el niño confió en Andrés. Y cuando se presentó el problema de la alimentación, Andrés hizo algo muy interesante. Condujo a este niño a Cristo. Quizá Andrés no esperaba que Cristo multiplicara los panes, pero él hizo lo que todos debemos hacer, conducir a las personas a Cristo. Por último, en Juan capítulo 12, cuando un grupo de griegos estaba buscando a Cristo, Andrés no entra en prejuicios. Al contrario, a este grupo de griegos los conduce a Cristo. Es interesante saber que donde Andrés se encontraba, muy al margen de relacionarse con las personas, Andrés entendía algo y por favor toma atención a este flujo. Andrés, en primer lugar, había relacionado una fuerte conexión con Cristo. Él estaba aprendiendo, no era perfecto. Pero ese relacionamiento con Cristo le ayudó a entender que él, en donde se encontraba, con el grupo de personas que estaba en ese momento, así sean conocidos o extraños, él buscaba conducir a esas personas a Cristo. Eso es lo que aprendió Andrés y nosotros también debemos aprender, el de conducir a las personas a Cristo. Ahora, vamos a ser sinceros. No todas las personas van a querer ir a Cristo o simplemente no confían en lo que le estamos diciendo. Miren, vamos a aprender del capítulo 8 de Marcos la siguiente lección. Aquí encontramos a un ciego que es llevado a Cristo, pero no por sus propios medios. Este ciego llega a Cristo traído por sus amigos. Marcos cuenta que estos amigos trajeron al ciego a Cristo y ellos fueron los que rogaron a Cristo que sanara a este hombre. Esto es realmente impactante porque si analizamos esto, fue la fe de estos amigos lo que llevó a este ciego a Cristo. Es decir, muchas veces vamos a tener que llevar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a Cristo, más por nuestra fe que por la creencia de esta persona. Ahora, cuando Cristo comienza a sanar a este ciego, la lección titulaba esto, los 2 toques, al primer toque, este ciego no se sana. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, quizá el ciego no creía que realmente Cristo pudiera ayudarle. Por eso cuando Cristo pone en él el primer toque y le dice qué cosa es lo que ve, él tiene una visión borrosa. Veo a la gente como árboles, dice. No es que el milagro estaba fallando. Realmente este ciego ahora estaba comprendiendo que sí podía ser sanado por Cristo. Entonces ese primer toque encendió la fe en este hombre. Y al segundo toque, dice Marcos, recién recobra la vista. ¿Por qué? Porque con el primer toque, recuerda, este ciego creyó que realmente Cristo podía sanarlo y ahora sí estaba ansiando esa sanación. Confía en el poder de Dios. Lleva a muchas personas o pocas, pero que tu fe sea ese medio, como la lección nos decía, a veces tenemos que llevar a las personas en las alas de nuestra fe, pero tenemos que cumplir ese objetivo de llevar a las personas a Cristo.
llegamos al último objetivo: entender que toda persona puede alcanzar la salvación. Esto quizá tiene que ver con aquel grupo marginado o simplemente con aquellas personas que por alguna razón no tienen un buen relacionamiento con nosotros. Los discípulos aprendieron algo y lo aprendieron con mucho asombro. Cuando ellos encontraron a su maestro judío hablando con una mujer samaritana, quedaron muy sorprendidos. Sabemos muy bien que entre judíos y samaritanos había mucho odio, mucho resentimiento. Y hay razones teológicas para que exista separación, mas no hay razones para que exista odio. Lamentablemente los judíos menospreciaban y odiaban a los samaritanos. Por eso cuando vieron a su maestro conversando con una mujer, esa mujer samaritana, ellos quedaron asombrados. Y no solo se asombraron de que conversaran, sino de que el evangelio era presentado a esta mujer y a la población en donde vivía esta persona. Entonces ellos iban comprendiendo de que su maestro, de que nuestro Señor Jesús no hacía acepción de personas. En Marcos capítulo 12 leemos el encuentro entre Cristo y un escriba. Sabemos también que muchos líderes trataban de tentar a Cristo, le hacían preguntas con doble sentido intentando hacerles caer. Pero Cristo comprendía también la necesidad de estos hombres. Quizá nosotros nos relacionamos con personas así, personas que de repente no buscan el bien para nosotros, pero todos tienen una necesidad y eso es un punto que debemos entender. Todos tienen una necesidad y Cristo entendió que ese hombre tenía una necesidad, una duda en su corazón y por eso le responde y prácticamente al final le dice: estás yendo por buen camino, adelante, sigue. Miren qué importantes lecciones que Cristo nos está dejando. Por último, estando ya en la cruz, el Señor Jesús recibe la burla de uno de los ladrones que lo acompañaba, pero el otro inmediatamente le reprende y le dice a Cristo: por favor, perdóname acuérdate de mí, Señor. Y Cristo le da una dulce promesa, le dice: cuando yo vuelva, tú te vas a ir conmigo al paraíso. Juan escuchó esto y posiblemente eso permitió que hiciera eco a otras personas y las personas que estaban también al pie de la cruz. Qué importante lección. En primer lugar, Cristo da paz al corazón de un hombre atormentado. Y también indirectamente le estaba diciendo al otro ladrón: si tú lo pides, si tú lo deseas, te puedo perdonar. En realidad no existe límites para que el evangelio alcance a las personas. Y un detalle que los discípulos habían olvidado. En Marcos capítulo 4, cuando Cristo llama a los discípulos, ellos pues tampoco gozaban de una buena imagen. Y ellos habían olvidado más de una vez que a pesar de los errores del carácter que ellos tenían, Cristo los había aceptado. Nosotros también a veces olvidamos esto. A veces olvidamos que en medio de nuestras imperfecciones, a pesar de los pecadores que somos, Dios nos acepta. Si Dios nos aceptó, ¿por qué no podemos presentar ese mismo mensaje de amor y aceptación a otras personas? Debemos de comprender que Dios acepta a todos y que cuando Cristo estuvo en esta tierra, Él buscaba a todos. Como está escrito en el deseado de todas las gentes, nadie ha caído tan bajo o está tan vil que no pueda hallar la gracia de nuestro Señor. Busquemos a todos, pues todos se pueden salvar. De eso se trata el Evangelio. Llegó el momento de resumir todo lo que hemos estudiado y lo vamos a hacer con las preguntas que se presentan en esta parte. Primero, ¿cuál es el rol que desempeña la Biblia al momento de predicar el Evangelio? ¿Por qué debo de conocer primero a Cristo si deseo hablar a otras personas de su amor? Finalmente, ¿qué puedo hacer para que Dios me permita ver con amor a todas las personas sin excepción? Por último, te invito a que tomes esta decisión. Piensa en aquellas personas que no conocen a Cristo y pide que Dios te muestre quién es el que está buscando salvación. Ora mucho y a esa persona
a quien Dios te muestra, invítale a tus reuniones por internet. Ahora es fácil, invítale, incluso se viene Caleb y deja que Dios haga lo demás. Y prepárate para ver lindos resultados. También te invito a que prepares tu corazón para estudiar la siguiente lección cuyo título es El poder de la oración, interceder por otras personas. De esta manera estamos finalizando este nuevo bosquejo. Muchas gracias por ver este video. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.